Muy buenas tardes a todos los seguidores de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En esta oportunidad estamos en una edición más del Seminario Permanente de Humanidades en Acción, en donde nos acompaña Pedro Pablo Alaiza, ¿no? Quien es director del Museo Pedro de Osma, y él nos presentará una charla muy interesante, sugerente, sobre la gestión del Museo Pedro de Osma en tiempos de pandemia y virtualidad, ¿no? Este evento se lleva a cabo, digamos, este día a las 6, y les presento un poco a Pedro Pablo. Pedro Pablo es licenciado en Arqueología e Historia del Arte por la Universidad de Bruselas, Libre de Bruselas, y cuenta más de 30 años de experiencia en gestión, ¿no? Ha participado en diversos proyectos culturales e instituciones privadas del Estado, así como la dirección cultural del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ¿no? E inclusive también ha sido subdirector del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia y director del Museo de Arte de Lima, el MALI, ¿no? Actualmente, como dije, es director del Museo Pedro de Osma, de Barranco, y preside la Asociación de Museos del Perú. Además, es docente de la Universidad Mayor de San Marcos y candidato a magíster de arte peruano, ¿no? De esta misma universidad. Sin más, presento a Pedro Pablo. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Antonio, aquí muy contento de estar con ustedes, con la gente de la Facultad de Letras de la Católica, y para contarles un poco la experiencia que hemos tenido en los últimos años y en qué punto nos encontramos ahora, justamente a raíz pues de la tragedia mundial que es esta pandemia, ¿no? Que nos ha tenido a todos encerrados durante largo tiempo. Entonces, vamos a conversar un poco de estos temas, ¿no? He hecho un PowerPoint un poco más extenso de lo necesario, pero puedo pasar rápidamente a algunas cosas. Que el título es también un poco pretencioso, ¿no? Balances y perspectivas de la preservación y promoción del patrimonio cultural, ¿no? Pero en realidad lo que vamos a ver más puntualmente es todo lo que tiene que ver directamente con la circunstancia que nos ha tocado vivir en estos últimos casi 2 años, ¿no? De esta epidemia mundial, y que nos ha obligado a revisar las acciones y las actividades del museo, en vista que, claro, el museo se cerró al público, el museo no tiene visitantes, el museo no tiene eventos, eh, y por lo tanto hemos tenido pues que reformatearnos, hemos tenido que reinventarnos como muchas instituciones, ¿no? Lo primero que tengo que señalar es que el Museo Pedro de Osma depende de una fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, que fueron dos hermanos que dejaron su, digamos, patrimonio. Angélica para las obras sociales que se realizan hace muchos años ya en coordinación con la Orden Franciscana, y acciones que tiene la Fundación de Osma en hogares para niños con problemas, digamos, de vulnerabilidad, con chicos con síndrome de Down, en fin, una serie de tareas sociales, y el museo es del área cultural, digamos, ¿no? Para ponerlo un poco claro en ese sentido. Es esta gran casa de Barranco, que era la casa del padre de Pedro de Osma, donde él crece de chico y luego hace de este espacio una gran pinacoteca particular, y con los años, ya luego de su muerte, se abre al público, luego también de un proceso largo de conservación y restauración de la casona y de las obras de arte ahí reunidas, y se abre al público hace alrededor de 30 años, y con los años esta gestión del museo, que pasa a ser lo que, eh, digamos, se ha vivido el proceso del siglo XIX al siglo XXI en los últimos 30 años, ¿no? En el sentido que en el siglo XIX los museos, básicamente su preocupación era el acopio de objetos, ¿no? Obras de arte, tesoros, colecciones reales, etcétera. Y poco a poco este interés por los objetos se vuelca sobre la investigación, y en las épocas actuales estos dos primeros pasos, que son esenciales para definir las colecciones, etcétera, necesitan del público. Entonces, todo el trabajo de mediación cultural, todo el trabajo de acercarse a los visitantes, de generar programas educativos, etcétera, es lo que estamos trabajando actualmente. A raíz también de la pandemia, ¿qué sucede? Hemos tenido que prever algunos proyectos nuevos, ¿no? Y este proyecto que estamos haciendo ahora, que les voy a pasar rápidamente un render, es la nueva sala de platería del Museo Pedro de Osma, ¿no? Esa sala de platería que estuvo durante más o menos 20 años en exhibición,
le faltaba mucho, le faltaba información, le faltaba un poco más de dinámica, un poco más de reorganización de la propia información para que el visitante se llevara una mejor idea. Entonces hemos hecho un nuevo planteamiento, que esa es la sala, que ese es el ingreso de la sala, ¿no? Y vamos a poner más cuadros, vamos a poner más información para que el visitante no solamente se lleve una impresión visual de los tesoros ahí reunidos, sino que se den una idea, ¿no? Realmente de qué cosa es el proceso de la platería en Perú. Hay diferentes campos, como la platería religiosa, civil, festiva, etcétera. Los trajes eclesiásticos son bordados con hilos de plata. Luego hay una zona numismática de monedas de oro que forman parte de la colección privada de Guillermo Vice de Osma, que es la colección más grande que hay de monedas de oro en el Perú, que se van a exhibir aquí. Más o menos es así como va a ir quedando. Este cuadro, por ejemplo, nunca estuvo ahí y esos textos explicativos tampoco estuvieron antes ahí en ese lugar. Entonces todo va a ir ganando en didáctica, en información. Aquí van a venir las monedas, las diferentes piezas eclesiásticas, como este cuadro, que vamos a incorporar cuadros dentro de la sala de platería, ¿no? Inclusive hay un altar de plata que ha sido repatriado por una persona amiga que lo ha traído, compró un remate en el extranjero y lo reincorporó al patrimonio peruano y va a ser presentado en esta sala como algo, como una novedad, ¿no? Hemos incorporado una rampa de acceso para las personas con minusvalías, etcétera. Entonces estamos tratando de hacer de la sala un espacio tanto más didáctico como más accesible, ¿no? Y vuelvo a insistir sobre el tema de la accesibilidad por un lado y por otro lado de la información. Nosotros tenemos ahora, hemos producido un podcast que está en este momento en el aire, pueden entrar a la página web del museo o el Facebook del museo, que justamente es sobre platería. Y ahí han participado varios profesores de la Universidad Católica en esto. Hay que decir también que Daniel Chero, que es un exalumno de historia de la Universidad Católica, a raíz de un curso del profesor Costa, hizo sus prácticas en el Museo de Osma y luego él se ha incorporado al museo en la parte educativa. Entonces, también es interesante poder poner esto sobre la mesa porque los museos son también espacios posibles de trabajo, ¿no? Sobre todo para la gente que estudia letras y humanidades en general. Siempre es difícil ubicarse a veces en una plaza laboral, ¿no? No todos pues van a ser grandes investigadores en el sentido de los académicos, ¿no? No todos van a dedicarse a la investigación pura, ¿no? Habrán otros que trabajarán en el sector privado, en el sector turístico, en el periodismo, en fin, hay infinidad de posibilidades para la gente que viene de humanidades, y un espacio de esos es el museo, ¿no? Eso es lo interesante. Hace unos años, esa sala, que la llamamos Arte del Sur Andino, es una sala muy interesante, que eso fue un aporte, cuando yo llegué al museo planteé esta nueva sala. ¿Por qué se planteó esta sala? ¿No? Hicimos un análisis muy sencillo y muy rápido y entendimos que el 95% de las obras que están presentes en el Museo Pedro de Osma son de origen cusqueño. Y todos conocemos un poco el origen de la pintura virreinal o colonial, que tienen en sus maestros, ¿no? A Bernardo Vitti, a Pérez de Alessio y Medoro, aquellos pintores italianos básicamente que trajeron la técnica de la pintura sobre caballete y la enseñaron a los nativos, ¿no? Y esta influencia europea, que es la que está más evidente en la pintura virreinal, ¿no? Donde evidentemente pues tanto la temática, que es una temática corte religioso, la pintura colonial era una pintura de evangelización, eran, como dice Ramón Mujica, sermones para los ojos, ¿no? Entonces, esta pintura tiene esta marcadísima influencia, pero la pregunta era, ¿cuánto de nativo tiene el arte virreinal? Y no solamente cuánto de europeo, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio que habíamos ya hecho tiempo atrás con un amigo en el Valle Sagrado del Cusco, un pequeño museo donde veíamos algunos objetos que existen desde Tiahuanaco,
en el sur andino, ¿no? Entre el lago Titicaca y los valles cálidos del Cusco, ¿no? Existen una serie de objetos que se han mantenido vigentes a lo largo de los siglos, ¿no? Que son esencialmente los queros y los tupus. Y hay queros, aquí están los queros incas, por ejemplo, que los pueden ver ustedes, voy a poner un poquito más grande. Están los queros incas, y esa es toda la vajilla, toda la vajilla inca tradicional, con los grandes aríbalos. Entonces tenemos estos queros, que hay queros tiahuanaco, hay queros incas, hay queros virreinales. En esos queros se tomaba chicha hace más de 2000 años en la región de Pucará y en el altiplano. Luego se siguió tomando chicha con los incas a lo largo pues, del siglo XIV y XV aproximadamente. Luego, durante el virreinato, se siguió tomando chicha en los vasos de madera. Y hoy día, si ustedes van a Puno o a Arequipa o a Cusco y piden una chicha de jora, ¿no? Se las van a servir en unos vasos de vidrio, que son los caporales, que tienen la misma forma que estos queros. Entonces hay ciertas tradiciones y ciertos hábitos que han trascendido pues, los siglos y que han sido, y que son hasta el día de hoy, elementos distintivos, ¿no? Tanto de la identidad como de la idiosincrasia locales, ¿no? Y estos cuadros tienen que ver directamente con estas imágenes de los incas representados durante el siglo XVIII, gracias, y el siglo XVII, XVIII, inclusive el siglo XIX, estos personajes que son los incas, de la élite inca que sigue siendo representada ya inclusive en plena época republicana. El tema que muchas veces es ignorado por la gran mayoría de los peruanos o los extranjeros, porque persiste esta idea de que Pizarro llega, derrota a los incas y los incas desaparecen, ¿no? Cosa que para ustedes que vienen de humanidades seguramente están informados que eso no fue así. Y hubo una alianza de sangre entre las élites incas con las élites jesuitas, ¿no? Este cuadro tan famoso que está aquí al medio, que es el cuadro que motiva esta sala, se ve claramente el matrimonio de la última ñusta incaica Beatriz, hija de Zairi Túpac, ¿no? Hermano de Túpac Amaru, que se casa con el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, ni más ni menos, ¿no? Y la hija de ambos, Lorenza, que está en el lado derecho, ¿no? Se casa con Juan de Borja, nieto de Francisco de Borja. Entonces hay una alianza de sangre entre la élite jesuita y la élite inca. Entonces, a partir de este cuadro, quisimos explicar un poco a los visitantes de qué modo el mundo precolombino persiste y subsiste y vive en el mundo colonial por largo tiempo. Lo que les comentaba hace un rato a Juan Antonio, esta semana, este sábado se me comienza a dictar un curso, por ejemplo, que va a dictar el profesor Donato Amado, ¿no? Sobre los incas en el Cusco, en el virreinato. Un tema que muy poca gente conoce, y si se conoce, conoce muy poco. Entonces, la idea es un poco, desde el punto de vista del museo, posicionar, es un término que se usa mucho ahora, ¿no? Y colocar el tema virreinal, el arte y su cultura, en la agenda cultural de la ciudad, ¿no? Y no esconderlo un poco como si fuese un tema que no deba ser visto, sino al contrario. Pues estos son los grandes, a la derecha un retrato tiahuanaco, a la izquierda un incenciario tiahuanaco. Estas son las conopas, estas piedras talladas en piedras muy duras, que son en realidad ofrendas, ¿no? Son objetos de culto que se usan hasta el día de hoy, ¿no? Cuando en ese orificio se pone grasa de llama y hojas de coca, y son piezas que son, digamos, elementos que propician la fertilidad del ganado, ¿no? Son las conopas. Este es el famoso cuadro que les comentaba hace un momentito, Martín de Loyola, que se casa con Lorenza Ñusta. Este es sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, y Lorenza, que se casa con Juan de Borja, nieto a su vez de Francisco de Borja, otro de los padres fundadores de la orden jesuita. A la izquierda, la panaca cusqueña, y a la derecha, el matrimonio de Lorenza en Madrid. Y al centro, el símbolo de los jesuitas que cubre el sol de los incas. Ya podemos ponerlo en términos políticos, es una alianza muy fuerte, muy marcada, y que fue
tuvo pues repercusiones en el desarrollo del poderío de los jesuitas en el Perú, ¿no? El poder intelectual de las universidades, etc. Es un cuadro que es el cuadro de la procesión del Corpus Christi en Cusco. Y luego lo que les quería comentar era qué pasó con la pandemia, ¿no? De pronto nos encontramos todos con que no podíamos salir a la calle, nos encontramos todos con que no había visitas, y entonces tuvimos que reinventarnos. Y comenzamos con una serie de actividades. Una de las últimas son los cursos de OSMA, en asociación con estudios indianos de la Universidad del Pacífico, que hemos empezado en el mes de enero a dictar unos cursos que paradójicamente con la pandemia nos permiten llegar a públicos europeos, latinoamericanos, de todo el Perú, ¿no? La paradoja es que no pudiendo movernos ni salir de nuestras casas, vía esta vía virtual, ¿no? Vía internet, hemos llegado a muchísima gente, son cientos de personas que se han matriculado en los cursos nuestros y nos han permitido también algo que es muy importante, es no desaparecer del espectro, ¿no? La presencia virtual hoy día es tanto o más poderosa que la presencia real, porque, y más aún en estas épocas puntuales, ¿no? Entonces hemos creado un espacio académico especializado, hemos difundido la importancia de lo que como les comentaba hace un momento del periodo virreinal, y también un espacio de debate y análisis. Hemos hecho algunos cursos de gestión cultural, de gestión de museos, de conservación preventiva, etcétera, ¿no? Entonces, para uno de los afiches que hemos creado para los cursos que dictamos regularmente, y luego otro proyecto que habíamos comenzado a trabajar tangencialmente antes de la pandemia es el proyecto que se llama Da vida una obra. Da vida una obra tiene que ver con conseguir apoyo de instituciones o personas que quieran colaborar con el museo en la restitución o en la restauración del patrimonio que el museo alberga, ¿no? Ustedes saben, el Museo de Osma es un museo que alberga patrimonio de la nación, el patrimonio de todos los peruanos. Entonces, la idea es que con esos recursos podemos nosotros invertir más en restaurar obras del propio museo y tener las colecciones más accesibles para el público. Esas intervenciones no solamente es restauración, pero va de la mano con la investigación. Entonces hay forma también de ir poniendo al día la información sobre los cuadros, y esta información puede ser, por lo tanto, divulgada al público en general. Por ejemplo, este trabajo en el taller de restauración cuenta con el patrocinio de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que son los descendientes de la hija de Pizarro, ¿no? Quien, que vive en Trujillo, de Extremadura, en España, y que tienen una actividad importante de patrocinio aquí en el Perú. Entonces ellos nos ayudan a equipar el taller, y ahora hemos conseguido también otro apoyo de la Fundación Toma de Estados Unidos para generar un taller y una serie de conferencias que se van a dictar para los interesados el día 4 de noviembre vía Zoom, ¿no? Donde se van a dar una serie de conferencias especializadas de cómo se trabajan las obras de arte. En particular, ese cuadro que les he comentado del matrimonio de la Ñusta va a ser el cuadro que va a ser elegido como un material de investigación, tanto desde el punto de vista de las imágenes que se han hecho radiográficas y fotográficas de los talleres del Museo del Prado hace un par de años, como con el apoyo también de la Universidad Católica en un área de química. Estamos trabajando un análisis pictórico de pigmentos de este cuadro, y a su vez también va a participar gente del Museo Metropolitan de Nueva York. Entonces estamos tratando de hacer este tipo de seminarios relacionados con la conservación del patrimonio cultural, que es como una actividad de extensión del museo que no tiene costo alguno, que viene financiado por esta Fundación Toma. Entonces, por un lado, todos pedimos dinero para financiar ciertas actividades, pero esas actividades tienen un rol también social a su vez, ¿no? Luego, hemos estado trabajando, como comprenderán, muy intensamente con el tema de la web.
en vista pues de las circunstancias actuales, hemos tenido que rehacer la web íntegramente. Teníamos una web muy antigua, donde ya las herramientas pues estaban muy vetustas, no había forma de poner al día, no había forma de ajustar los, las actualizaciones. Entonces hemos diseñado una nueva web donde ya muy pronto vamos a colgar también gran parte de la colección permanente del museo en este espacio, ¿no? Hay ciertas ventajas a los interesados, pueden entrar a la web y, por ejemplo, la guía del museo que publicamos hace un año y medio más o menos, la pueden bajar libremente, ¿no? En español o en inglés. Y hay mucha información que estamos compartiendo con los interesados, así como una serie de conferencias que se han dictado a nivel nacional e internacionalmente, que están las conferencias colgadas en la web. Y, en fin, hay infinidad de actividades que hemos tratado de reunir todo lo que hemos podido allí. Estamos a punto de lanzar también una exposición temporal virtual sobre los jesuitas en América. Y están lo de los podcasts, o sea, lo que quiero decir es que estamos muy, muy activos, ¿no? Produciendo todos los materiales que se deben de producir con las tecnologías nuevas, ¿no? Entonces hemos puesto un nuevo catálogo digital, la guía del museo disponible, eh, y estructuras dinámicas para presentar las salas, pueden estar cuadro por cuadro, con ciertas características. eh, tenemos inclusive una visita virtual en 5 idiomas para gente que viene del extranjero. Esta es una de esas, aquí se puede entrar y pues uno toca en uno de esos y aparece la sala correspondiente, ¿no? Como es el caso de la sala de las alegorías, ¿no? Y después vamos al detalle de cada una de estas obras que se pueden ver, y así sucesivamente. Y hemos trabajado mucho en el posicionamiento de las redes sociales, ¿no? Básicamente el Facebook y el Instagram, ¿no? Inclusive tenemos una buena cantidad de videos en YouTube. En Twitter mucho menos, ¿no? Pero esas dos redes, tanto Instagram como Facebook, tenemos ya varios miles de seguidores, nos han permitido llegar a más personas, ¿no? Y poder difundir las actividades del museo. Ahora es sumamente importante el posicionamiento en redes. Si bien es cierto, hay que también tomar las distancias del caso, ¿no? Las redes es para una generación de seguidores y de público, no todo el mundo está en la computadora, ¿no? También hay un tema que es importante tener presente, y no hay que olvidar los medios, entre comillas, reales, ¿no? La radio, la televisión, los periódicos, tratar de también estar presente en esos medios, porque muchísima gente no sigue las redes, ¿no? Y siempre es una suerte es un mercado específico, ¿no? De las redes, y no se llega necesariamente a todo el mundo. Eso somos muy conscientes. Entonces ahí pues todo el tema de los alcances, parte más, ya más técnica, ¿no? Hemos hecho luego una serie de videos de sala por sala, por ejemplo. Hemos hecho una serie de episodios de video. Ustedes pueden entrar al Facebook o al Instagram o al YouTube y pueden ver sala por sala, una por una, donde hay una primera introducción general de la sala. Luego hemos invitado especialistas, ¿no? Está Ramón Mujica, Paloma Casedo, Luis Eduardo Bufarden, Uchi Vetter, Natalia Magluf, etcétera, los grandes especialistas, el profesor Stavridis, el profesor Jaime Mariaza y otros, que sala por sala han hecho unas explicaciones más puntuales, ¿no? Sobre cada uno de estos espacios. Luego, si van al Facebook, ahí estamos permanentemente difundiendo cada pieza del museo con una brevísima explicación, etcétera, dándole un movimiento a las redes que permiten pues, que haya interés y curiosidad, ¿no? Del público, y a su vez generar pues, una circulación, ¿no? Y luego están las conferencias magistrales que también se están dictando, ¿no? Que es una serie de conferencias desarrolladas por especialistas de alto nivel,
Esas exposiciones son totalmente gratuitas, ¿no? Y de alguna forma también se difunden pues temas que muchas veces se quedan en ciertos espacios más académicos, ¿no? Estos espacios académicos no son pues muy fáciles, de muy fácil acceso, ¿no? Salvo la gente que está pues en las universidades, etcétera, ¿no? Y también tenemos, pues, ahí hicimos varias series de videos, ¿no? Hablemos de la serie de las diferentes piezas. Y un tema que es interesante, creo que les puede llamar la atención. Este cuadro, esta foto que ustedes ven acá, esta foto que se ve aquí, es una foto que se tomó en el Museo del Prado de Madrid, ¿no? Esa semana que comienza, que ha comenzado, se ha inaugurado en Madrid, en el Museo del Prado, una gran exposición llamada Tornaviaje, que es la primera vez que el Museo del Prado hace una exposición temporal con obras de América, de arte virreinal. Es sumamente novedoso para ellos también, y hay un antecedente, que hace un par de años, con motivo de una feria internacional de Arco Madrid en España, ¿no? Esa pieza del museo fue la obra invitada del Museo del Prado. Fue la primera vez también que una obra virreinal peruana ingresaba a los salones del Prado. Estaba a poquísimos metros de Murillo, Velázquez, etcétera, ¿no? El Greco y Van der Weyden y los grandes maestros del arte europeo, cosa que no ha sucedido en el pasado, y la muestra que se inaugura en estos días en el Museo del Prado también es un elemento novedoso, ¿no? Hemos visto estos videos sobre las restauraciones, ¿no? Y luego también toda la parte educativa, ¿no? Estamos haciendo lo que se llaman maletas educativas que permiten que son materiales didácticos que van a ser usados por los profesores de colegio, ¿no? Para poder formar pues, a sus alumnos, ¿no? Entonces tenemos pues las guías del museo, que son historiadoras, son personal profesional en el término de los museos, ¿no? Hacen explicaciones sobre algunos temas particulares, ¿no? Como las fiestas en los Andes, la comida en el virreinato, qué tradiciones se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Con técnicas de mediación cultural que hacen que se pueda uno acercar al mundo virreinal, al arte virreinal, con una mirada, digamos, más fresca, ¿no? Y luego también hemos hecho estas pequeños videitos, pequeñas animaciones, ¿no? Estamos muy contentos con eso. Y básicamente es eso. Básicamente lo que hemos tratado de hacer nosotros es no dejar de existir. Hemos tratado de sobrevivir a la pandemia. Ha sido un momento profundamente dramático para los museos. El Museo Mate, que está al lado nuestro, ha tenido que cerrar sus puertas, simplemente ya no existe. El Museo Mate se ha cerrado. Otros museos han estado cerrados pues, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, la cosa pues es complicada, ¿no? Es complicada, y todos hemos tenido que hacer grandes esfuerzos por reinventarnos, por crear nuevos vínculos, e inclusive nuevas alianzas, ¿no? La cuestión ahora es cómo nos vinculamos con el mundo a través de convenios, ¿no? Convenios, muchos de ellos, digamos que han sido laboriosos, que son producto de unas gestiones que hemos tomado meses, sino años en algunos casos. Digamos, algunos de los convenios que hemos logrado nosotros es este convenio muy favorable para nosotros, que es el de estudios indianos en la Universidad del Pacífico, donde con ellos hacemos las mesas de OSMA, que cada 2 años, bueno, también ha habido una pausa, ¿no?
Eso sería básicamente, eso sería básicamente para no extenderme demasiado, ¿no? Podría hablar una hora más sin ningún inconveniente, pero creo que con eso tienen ustedes una idea panorámica de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, ¿no? Entonces, si tuvieran algunas preguntas o algunas dudas o algunos comentarios, aquí estamos para tratar de resolverlos Claro. o resolverlos, ¿no? Muchas gracias, Pedro Pablo. Te comento que en las redes sociales nos llegan dos preguntas. La primera es, ¿qué facilidades dio el Estado a los museos privados en este tiempo de pandemia? Y la segunda está muy relacionada al último que comentaste, que es cómo se da el trabajo interdisciplinario para llevar adelante las actividades del museo. Estas son las dos, por el momento, algunas preguntas y ya voy a... Ya. Bueno, el tema de los museos es un tema, pues, desgraciadamente los museos, que eso, es una paradoja, ¿ya? Lo que sucede es lo siguiente, el Ministerio de Cultura tiene a su cargo un grupo de museos, es una veintena de museos de sitio, un poco más, ¿no? Son como 40 museos, de museos de sitio, museos nacionales, museos regionales, etcétera, y como ellos administran esos museos directamente, los demás museos es como si no existieran, ¿no? Ese es un poco el hábito, ¿no? Y por eso fue que cuando comenzó la pandemia nos reunimos con algunos directores de museos en Lima, esencialmente con el Museo del Arco, con el Museo de Arte de Lima, con el Museo del Banco Central de Reserva, y conversamos sobre la necesidad de posicionar el rol de los museos en el aspecto también político, ¿no? Para poder tener a una voz que nos pueda representar, no estar un poco a la cola de las instituciones culturales. Entonces, ahí a raíz de eso se crea la Asociación Nacional de Museos, ¿no? Yo soy el presidente actualmente de esta asociación, y hay que decir que los apoyos que dio el Estado a las instituciones culturales en general fueron muy generosos. Además, el Perú no está acostumbrado a que hayan apoyos públicos a las instituciones privadas en general, lo cual a todos estamos un poco sorprendidos en el sentido bueno del término, pero para los museos no había gran cosa, ¿no? Porque se habían para todo tipo de actividades, menos para los museos. Entonces, nosotros conseguimos, con un tema de infraestructura, que el Estado nos dé unos fondos para la sala de platería, por ejemplo, unos fondos que nos han alcanzado con la justa, pero hemos hecho la sala de platería gracias a ese apoyo también. Entonces, ha habido apoyo, no tanto como el que se hubiese esperado, y lo que sí ha sido interesante es que a raíz de la pandemia se ha creado esta asociación de museos que nos va a dar más comodidad para el futuro, ¿no? Inclusive hubo antes, justo durante la pandemia, un conato de ley que era una aberración legal. Entonces tuvimos a defender el gremio de los museos salió a defenderse para evitar que esa legislación nociva se produjera, ¿no? Y la segunda era el lado interdisciplinar, ¿no? El museo, eh, hay dos formas de gestión, por ponerlo en esos términos, ¿no? Hay la antigua gestión heroica, que además se llamaba así, que es una gestión donde hay un gran líder, ¿no? Que es el que, digamos, lidera todo un equipo y todo el mundo lo sigue. Y hay la otra forma de gestión, que es la gestión colegiada, ¿no? Donde se arman equipos de trabajo, donde son muchos los que participan. Yo soy partidario de esa segunda forma de trabajo, ¿no? Entonces ahí entran a tallar los conservadores, los museógrafos, los historiadores, los educadores, en el equipo del cual uno disponga, uno tiene que trabajar junto con todos los demás. Y entonces, por ejemplo, esta mañana estuvimos con dos curadores, con un conservador, con la diseñadora gráfica y yo decidiendo algunos aspectos de la sala de platería, por ejemplo, ¿no? Y todos participábamos, porque todos tenemos que participar, porque hay cosas que a veces uno intuye que va a funcionar, pero el diseñador gráfico nos dice, no, así no funciona el texto, hay que hacerlo de ese tamaño con tantas palabras, ¿no? Y un editor de texto va a editar ese texto, pero el curador va a generar un texto. Entonces, todas esas cosas tienen que trabajarse en conjunto de tal manera que todo el mundo participe, ¿no? Pedro Pablo, otra pregunta. Un término nuevo que he usado es el de mediador cultural. ¿Qué diferencias hay entre guía y ser mediador? O sea, se Ese están es un, problematizando el término. eso es un debate interesante, ¿no? ¿Qué sucede? El guía, el guía oficial,
Y les cuento una anécdota, pues yo he sido tour conductor, yo de chico me cachueleaba como llevando grupos de turistas por todo el Perú y por otros lugares de América Latina. Entonces yo era lo que llaman el tour conductor, ¿no? El que llevaba el grupo. Y a veces me tocaba visitar Pachacamac, donde yo había excavado tiempo atrás como arqueólogo. Entonces estaba yo dándoles explicaciones a mis pasajeros, a la gente que viajaba conmigo, y se me acercaba un guía oficial de turismo que trabajaba para una agencia de viajes y me prohibía que yo explicara las cosas, porque el guía tiene su propia ley, ¿no? Y el guía tiene por ley el derecho de guiar en ciertos lugares donde no otras personas no pueden hacerlo. Entonces ahí es una primera diferenciación, ¿correcto? Yo le explicaba que yo no era guía oficial, pero que yo había excavado el sitio, y que yo era arqueólogo, que por favor no me molestara. Pero había una especie de cosa gremial, sindical muy fuerte, ¿no? Lo cual está muy bien, cada uno tiene que cuidar lo suyo. El mediador, dicho en esos términos, es el facilitador, es quien va a hacer que los conocimientos y la información lleguen al público determinado, por edades, por grupos etarios, por género, por lo que fuera, nos van a hacer que la información se traduzca adecuadamente. Y esos mediadores trabajan directamente con los curadores de los museos. No es un guía que puede guiar Machu Picchu y la Casa Aliaga y en la Catedral de Lima. Es un guía puesto en esos términos, que va a poder explicar cómo funciona, ¿no? El tema de género en el arte virreinal peruano, con y a partir de una colección determinada. Entonces es un proceso más complejo, se podría decir, de... Claro, porque por ejemplo, un guía, uno comienza la guía, yo cuando trabajaba en Museo de Antropología me sorprendía que llegaban pues miles de chicos de colegios con un guía, yo soy su propio profesor. Y comenzaba la visita por Chavín y daban la vuelta sala por sala y claro, al cabo de una hora los chicos pues de tercero o cuarto de primaria o de primero en media estaban a punto de estrangular al profesor, de salir corriendo, disparados, porque nadie puede aguantar una visita de más de 40 minutos seguidos de explicación. Una hora como mucho. Más aún, son chicos, ¿no? Y el discurso era absolutamente la replana escolar, ¿no? Sin ninguna actividad de mediación que captar más la atención o la curiosidad de los visitantes. Entonces, el mediador cultural hará una visita que de cada sala van a ver un cuadro, eventualmente. Pues eventualmente van a ver 4 cuadros en todo el museo, y eso va a ir de la mano con una actividad que va a permitir que a través de esa actividad lúdica, ¿no? El alumno, el visitante, tenga una aproximación mucho más afiatada, mucho más real de lo que está viendo y no una lectura superficial, ¿no? De una especie de secuencia de imágenes, sino que van a ir más adentro, ¿no? O sea, hay mediación, por ejemplo, nosotros tenemos algunos guiones sobre la mujer en el virreinato, ¿no? Sobre la comida en el virreinato, sobre ciertos temas en particular que se desarrollan en la visita, ¿no? Del museo. Entonces uno se va con un concepto, por lo menos. Es como la sala de esa Inca Tiahuanaco, donde se va a hablar del consumo de la chicha y el uso de los queros durante 2000 años. Y no necesariamente uno se va a ver un solo quero o a ver 100 queros, sino uno va a entender la función de un objeto usado a lo largo de miles de años. Son formas distintas de explicar un poco la historia o el arte, ¿no? Claro. Ya, yo tengo una pregunta de parte, digamos, más institucional. ¿Qué tal, cómo va a ser este convenio con la Universidad Católica, ¿no? Algo que nos interesa a nosotros en nuestra facultad y también a los estudiantes que nos están viendo, ¿no? Por las redes sociales. Bueno, esto tiene que ver directamente con, nosotros podemos hacer muchas más cosas, por supuesto, ¿no? Son convenios que pueden tener alcances mayores, ¿no? Ya depende del interés institucional de cada lado, ¿no? Para que se puedan llevar adelante estas actividades. Nosotros tenemos con el profesor Miguel Costa, por ejemplo, tenemos un curso, que son los últimos cursos de la facultad del programa de historia, ¿no? Y en este momento tenemos a 4 alumnos de ese curso que están colaborando con el museo como parte de la currícula de estudios de la Universidad Católica. Entonces tenemos a alguien que está ayudando a generar
un programa de actividades en la web, por ejemplo. Otro que está preparado, o sea, hemos ubicado actividades para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la visión del profesor, cosa que me parece absolutamente lúcida, ¿no? Es que en algún momento los estudiantes van a dejar la universidad, como suele ser, ¿no? Y a veces no están preparados para eso, o no saben cómo funciona el mundo real, porque uno, entre que entra a la universidad, o mucha gente sale del colegio, inmediatamente entra a la universidad, te pasan 3, 4, 5, 6 años o más en una universidad, y luego salen. Entonces, su experiencia del mundo real muchas veces es muy pobre, o absolutamente inexistente, ¿no? Entonces, el que trabaje con un museo les va a explicar un poco cómo funciona el mundo de verdad, ¿no? Y cómo pueden aplicar sus conocimientos o sus estudios a diferentes campos. Hablamos justamente hace un instante del tema de eh, la diversidad de especialistas que pueden trabajar en un solo tema. No solamente el historiador de arte puede trabajar en un museo, puede ser un historiador, o un sociólogo, o un antropólogo. Me explico, muchas carreras, este asunto pues, multidisciplinario, ¿no? del que hablamos hace un momento, hace que de pronto a veces uno crea que la antropología solamente se puede hacer en el campo, ¿no? O la historia solamente en un archivo. Y así sucesivamente. Entonces, esta idea tan cerrada a veces de cada una de las tareas y las especialidades, el museo permite abrirlas, ¿no? Y ya también depende un poco del interés de cada institución acercarse a un museo y hacer cosas en conjunto, ¿no? Claro. Acá hay una pregunta un poco más sobre su trayectoria. Preguntan sobre su línea de carrera. ¿Cómo se inició en el mundo de los museos? Una pregunta ya más personal, ¿no? Bueno, eso es un tema ya, más azaroso, ¿no? Yo estudié en la Católica Artes Plásticas, estudié 1 año y medio y después viajé por todo el Perú por mucho tiempo y luego terminé en Europa por mi cuenta, sin beca ni nada de estas cosas. En aquellos años era un poco más sencillo, cuando uno trabajaba y estudiaba. Y estudié en Bruselas Historia del Arte y Arqueología, que ahí es una sola carrera, ¿no? Inclusive mi profesor me decía, ¿tú qué haces acá? ¿Qué estudias? ¿Para qué estudias estas cosas? Me decía. Yo le decía que quería estudiar eso porque me interesaba orientar mis ideas. Leía mucho, pero no tenía sistema, ¿no? Que era un poco ecléctica mi formación. Y por ese camino acabé mis estudios allá y llevaba grupos para tener un ingreso a comienzos del año, llevaba grupos a México, a Guatemala, a Perú y a Bolivia en mis vacaciones. De esa forma me pagaba los viajes a Sudamérica y tenía un ingreso, ¿no? Entonces trabajé en eso muchos años y luego regresé al Perú en cosas un poco... no conseguía trabajo en lo que yo había estudiado. Entonces volví a trabajar en el turismo por unos años, viajé unos años adicionales y cuando regresé al Perú en el año 91, eh, a través de un amigo antropólogo, entré al INC de aquel entonces. Y llegué al tema del Museo de Antropología. Estuve ahí, fue el primer museo donde trabajé, después me llamaron al Museo de Arte, después fui a Lima, después, en fin, la Gerencia de Cultura, es una trayectoria bien larga en el sector público y privado. Y hay que decir que no había, hoy día se habla de gestión cultural, pero en esa época no existía nada de eso. Esos términos son acuñados más adelante, ¿no? No existían. Era, como me explicaba a mí, por ejemplo, un amigo que fue director de Pidorini, el Museo Pidorini en Roma, me decía, yo era el conservador de la parte americana y yo llamaba a un arquitecto. La museografía era así, era el especialista y un arquitecto. Ahora hay museógrafos, y hay museólogos, y ahora hay curadores, y ahora hay mediadores. O sea, ahora tenemos una gama muy amplia, y en buena hora que exista, ¿no? Esa gama de especialistas. Pero en aquel entonces no había nada de eso, no había nada. Y más aún en el Perú, que es un país paradójicamente huérfano de apoyo público y privado, ¿no? Para las cosas culturales. Hay países pues como México, como Brasil, Argentina, en fin, irnos a Europa o Estados Unidos, ¿no? Donde hay un apoyo público permanente, ¿no? Aquí no lo hay. Entonces aquí hay que inventarlo todo. Cada día hay que inventar las cosas, ¿no? Y así es como se va llegando a esto. Y poco a poco, luego estuve en antropología 2 años y me llaman al Museo de Arte de Lima.
y entré como director, creamos bueno, ya existía el programa de amigos del museo, le dimos mucha fuerza, volteamos la fachada, hicimos muchísimos trabajos, levantamos muchos recursos, hubo que hacer fundraising, hubo que conseguir dinero, generar proyectos, y así. Se hizo, en ese camino se fue haciendo muchas cosas que hoy día ya son parte de lo usual en los museos, ¿no? El equipamiento de luces, de aire acondicionado, las publicaciones de los libros de arte, que comenzamos a hacerlos en el Museo de Arte de Lima, luego hicimos en el IPNA, hicimos más de 120 publicaciones de arte, y así sucesivamente, ¿no? Y, y después estuve en la Municipalidad de Lima, y después fui al Museo de Osma. No sé, he tenido una ruta bastante virtuosa, ¿no? Porque, he hecho muchas cosas que han sido muy originales desde el comienzo, ¿no? Los primeros programas multimedia, los primeros llegadas de la tecnología a los museos, ¿no? En fin, es una historia larga. Muchas gracias, Pedro Pablo. Y quería pedirte tus últimas reflexiones, ¿no? Para nuestros estudiantes que nos están viendo, ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, yo lo que recomiendo, no es que pueda recomendar muchas cosas, ¿no? Solamente digo algunas cosas que creo que son importantes, ¿no? Quienes venimos del área de humanidades, del área cultural, del área artística, tenemos por un lado un complejo con las ciencias exactas, ¿no? Que creemos que lo nuestro siempre es medio cierto, medio falso. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que creemos que la cultura es como una gauchada que nos hacen, es un favor que nos hacen. Y eso es un error garrafal, ¿no? La cultura genera riqueza, genera desarrollo, todo eso es la cultura. O sea, no se puede imaginar un país desarrollado sin un poderoso aparato cultural que vaya de la mano, ¿no? O sea, el turismo, por ejemplo, en el Perú, que genera tanta riqueza, ¿en qué se sustenta? En el patrimonio cultural, básicamente, ¿no? Machu Picchu, las grandes ciudades, etc. Entonces, yo creo que es bueno tener claro ese orgullo, es cierto, por lo cultural, pero también hay que ser bien conscientes de que eso sí es algo que es valioso y no andar. Yo detesto la posición mendicante, ¿no? Como somos culturosos, o venimos de la cultura, tenemos que pedir por favor. No, nosotros ofrecemos algo que es muy valioso y muy importante y requerimos que el cambio que recibamos sea de la misma categoría, ¿no? Eso es un poco por ese lado, yo creo que va la cosa, ¿no? Sí, Bueno, hay buenos, mucho por hacer. bueno, sin más, Pedro Pablo, estamos muy agradecidos y que le vaya muy bien al museo en este tiempo, además que ya va a haber seguro reapertura y estamos muy contentos con tu presencia, ¿no? Entonces, sin más, nos despedimos y hasta luego, nos vemos a todos, hasta luego, Pedro Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, y gracias por la invitación. Y para cuando quieran, aquí estoy para conversar. En algún momento. Muchas Luego. gracias, hasta luego.